Buenas tardes. La razón de mi presentación, lo que ha motivado este pequeño trabajo de investigación y esta comunicación ha sido una experiencia personal a lo largo de un periodo de tiempo en la década pasada con los ferrocarriles suizos, en el cual mis colegas, digo mis colegas porque yo me dedico desde hace 25 años a la arquitectura ferroviaria, y la verdad es que mi colectivo pues, es muy pequeño, ¿no? En todo el mundo. Somos muy pocos los que nos dedicamos a esto en grandes empresas que son muy ingenieriles, lo digo con todo el cariño y el respeto, dado que además estoy en una escuela de ingeniería, pero que al final somos un pequeño reducto, una pequeña aldea gala, porque siempre nos movemos en el terreno de los ingenieros de caminos y los industriales y nos buscamos nuestro pequeñito lugar bajo el sol, ¿no? Entonces, este fue el caso de una experiencia muy interesante que se desarrolló a lo largo de aproximadamente 10 años, porque bueno, los contornos no están muy determinados, pero es aproximadamente entre este tiempo que he puesto en la portada, del 96 al 2006, y en el cual pues, dio lugar a una serie de experiencias muy interesantes que tienen que ver con la arquitectura, con la tecnología, pero también con la sociología y con la política, porque todo lo que pasa en Suiza es peculiar y tiene mucho que ver con las características muy peculiares que tiene el país, ¿no? Y nada de lo que se ve se puede desligar, ¿no? Entonces haré una pequeña introducción de tipo muy general para ver el contexto en el que se produce esto y una serie de conclusiones muy interesantes, creo, a mi modo de ver, que dan lugar a este estudio, ¿no? Entonces, una cosa importantísima en Suiza es las características geográficas en el que se produce el desarrollo del ferrocarril. Es un país muy pequeño pero muy diverso, con una geografía atormentada en la que se ve muy bien en ese plano geográfico, en el que se ve claramente que está delimitada básicamente en tres zonas: Alpes, Jura en el lado noroeste, y esa mancha amarilla que es la meseta suiza, o Mittelland, donde vive el 90% de la población y donde además se desarrolla la mayor parte de la red ferroviaria. También es importantísima porque, a pesar de su atormentada geografía, o casi por eso mismo, está en una posición muy estratégica en la que se producen unos cruces de ejes fundamentales de las comunicaciones europeas, cosa que ha dado lugar a que el ferrocarril sea una empresa una actividad con una importancia muy grande. También es importante, y esto tiene que ver un poco con la cultura democrática del país, que por otro lado tiene una grandísima vinculación con el ferrocarril, como veremos más adelante, que todos los factores, digamos, de la política intervienen en su financiación. Sabéis que en Suiza, al ser una confederación, los cantones tienen una gran importancia y todas las actuaciones, en distinta medida, por supuesto, no solo las actuaciones, sino incluso la propiedad del ferrocarril, es por un lado federal, por otro lado cantonal y por otro lado local, ¿no? Hay tres factores, estos tres factores intervienen en todo esto. Es un poco distinto de lo que nos pasa a nosotros, en los que los alcaldes lloran y piden al ministerio que se lo pague todo, etcétera, etcétera, da lugar a actuaciones muy autoritarias, con muy poco filtro, en fin. Aquí todo pasa por muchas manos, por muchas voluntades. Según me decían ellos, se quejaban un poco que tardan en hacer las cosas porque tienen que poner de acuerdo a mucha gente, pero los resultados son muchas veces brillantes. ¿Brillantes por qué? Porque tienen un proceso de reflexión y de digestión que hace a las cosas madurar en el mejor sentido de la palabra, lo que significa la madurez. Y en este contexto menciono dos planes que son los que han sido un poco el hilo conductor del desarrollo del ferrocarril en los últimos 25 o 30 años y en los futuros y en los que vienen por delante, que son los planes BAN o GAI 2000 y BAN 2030. ¿no? De lo que voy a hablar es una actuación que se produce dentro del contexto del plan BAN 2000. Entonces, la red ferroviaria suiza, hablo muy ligeramente de ella, pues es de una enorme densidad. He puesto aquí un cuadro que compara cifras de España con cifras de Suiza, en las que se ven claramente las diferencias, ¿no? Ya en sí mismo el ratio de ocupación de la red ferroviaria suiza es muy grande, porque es 2,5 veces superior al promedio europeo. En el caso de España es 4 veces más grande, o sea, una grandísima densidad comparada con la nuestra.
en la que 2/3 partes de la red pertenecen al Gobierno federal y el resto, hasta una 50 de compañías, son llamadas privadas, pero no lo son, porque son todas de propiedad pública, pero una propiedad pública parecida a la que he mencionado antes, ¿no? En parte el Gobierno federal, en parte los cantones, otra parte las administraciones municipales, con distinto grado, por supuesto, de propiedad en cada caso, ¿no? Entonces, además, la red se complementa, pues como los que hayáis conocido Suiza sabéis perfectamente, con una serie de líneas de funiculares, cremalleras, ferrocarriles especiales, etcétera, etcétera. Y consecuencia relacionada con todo esto, o como un factor absolutamente determinante, es que es el gran compromiso de la sociedad suiza con su ferrocarril. Es decir, el ratio de, o sea, tiene en el año 2013 tuvo 366 millones de viajeros, que es una cifra que solamente pueden igualar los japoneses, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por tanto, con el ferrocarril en Suiza es de una gran importancia. Entonces, no solamente el ferrocarril en sí mismo, sino que el ferrocarril forma parte de un país que funciona, pues valga el topicazo, y ya sé que no soy muy original, de un reloj suizo, ¿no? Pero en el que el transporte está concebido como un todo, está concebido como un servicio que se entrelaza y se interactúa todo con todo, de tal manera que todos los horarios de casi todos los medios de transporte están coordinados. El ejemplo de este plano es significativo porque es una red intercity de la Suiza central, pero que tiene un grafismo de red de metro, porque está concebido como tal. De hecho, es uno de los primeros países donde se estableció una cadencia regular de horarios en el que cada poco tiempo, o sea, en horarios fijos pasaban los trenes, pero donde además uno puede encontrar información de todos los medios de transporte en la compañía de al lado. Es decir, es un sitio donde el conductor del autobús te informa del enlace que vas a tener en la estación, donde este caso es gracioso, que es un indicador de horarios de barcos de dentro de la estación de Lucerna, bueno, etcétera, etcétera. Digamos que todo funciona como un todo integrado. Y dentro de este contexto del ferrocarril y del gran compromiso de la sociedad suiza, entramos ya en el apartado que yo conozco y que es el que me parece interesante y que cuadra con el motivo de este seminario, que es las estaciones, ¿no? Que son muchísimas, porque en total hay 760. Hay que decir que España, con una superficie que es 12 veces más grande, tiene unas pocas más, hasta 1.100 y pico o 1.200, de las cuales un montón de ellas no tienen servicio. Y os aseguro que las 760, quizá todas no, pero una gran parte están muy bien mantenidas y muy bien abastecidas. Es decir, por otro lado, las estaciones, igual que todo el ferrocarril en su conjunto, tiene una integración en el paisaje y en el contexto de la sociedad muchísimo menos agresiva que la nuestra. Es decir, bueno, vosotros en la época esta precrisis hasta el 2008, los que conozcáis el tema de infraestructura ferroviaria, sabéis que se han hecho actuaciones tremendas, inversiones multimillonarias y actuaciones pues muy agresivas en las que se producen soterramientos con unos costes multimillonarios que luego ya veremos quién recuperará, si se recuperan alguna vez. Esto en Suiza no pasa, es decir, ellos que tienen muchísimas más líneas que nosotros conviven con ellas de una forma mucho más amable, es decir, hay muy pocas edificaciones, o sea, muy pocas actuaciones subterráneas y lo que hay es un tratamiento de integración en el paisaje mucho más suave, más amable, en el que sí, pues en vez de soterrar 25 kilómetros de vía, lo que hace es hacer una serie de pasos para permeabilizar la presencia de la vía en la ciudad. Y bueno, un ejemplo cualquiera que aparece aquí, una de las estaciones de la Bahnstadt Zug, de que luego comentaré, pues es un ejemplo. Y luego, la mayor parte de las actuaciones, o sea, Suiza es un país que yo diría de una soberbia humildad. Es decir, las actuaciones son poco espectaculares, pero eso no quiere decir que no sean de una calidad extraordinaria. Es decir, tienen una apariencia de sencillez que luego, a poco que se fije uno, tienen detrás una reflexión, una calidad y un pozo muy grande, ¿no? Y eso no quita que en estos últimos años también haya habido actuaciones singulares que son dignas de mención, como estos dos ejemplos que cojo, entre otros muchos, que son la Passerelle de Antonio Cruz y Antonio Ortiz en colaboración con el estudio Guiraudí-Wettstein de Lugano, o bien la caja de señales de Jesús de Morón en Basilea. Pero bueno, la verdad es que son más bien la excepción más que la regla. Ahí se pone mucho de manifiesto un poco la cultura democrática de Suiza. Las cosas no destacan demasiado, con muy pocas excepciones, ¿no? Entonces, en este contexto y dentro del programa BAN 2000, que he comentado hace unas cuantas diapositivas,
se produce un programa de racionalización. En todos los ferrocarriles de Europa hay un periodo de bastante deterioro en la posguerra, que a ellos también, a pesar de su gran nivel, les afecta, sobre todo por el desarrollo de las autopistas y del tráfico automovilístico. El ferrocarril va perdiendo posiciones, pero los suizos en los años 80 toman conciencia de la importancia del problema y entonces empiezan a aplicar, también por demanda de la sociedad, una serie de mejoras importantes que tienen que ver, por supuesto, con la optimización de costes, porque ellos tienen mucha pasta, pero la emplean muy bien y se la miran muy bien en qué se la van a gastar antes de gastársela, todo lo contrario que hacemos aquí. Y entonces aplican... Caray, se desconfigura un poquito esta diapo. Bueno, aplican una serie de criterios como de líneas fundamentales en la remodelación de todo el ferrocarril. Una es la automatización de procesos, ¿no?, en la que todo lo que se pueda mecanizar, automatizar, se intenta, pues, para eliminar costes de mano de obra, que como sabemos siempre, pues cuesta un montón. Luego, el objeto, que es el punto 2, es la racionalización del diseño, que es en donde centro las siguientes imágenes. Luego está la reorganización de servicios y coordinación que he mencionado antes y la mejora de la infraestructura. Aquí, como por ejemplo, un ejemplo como entre otro cualquiera, lamento que se haya desconfigurado esta diapo, hay un plano a lo largo de los años de implantación de este plan, solamente entre los años 2002 y 2004 se remodelaron aproximadamente un tercio de las estaciones de la red suiza, lo cual quiere decir, habla mucho de la importancia que le dieron a este proceso de remodelación. Dentro de esta racionalización del diseño, por supuesto que ellos siempre han tenido grandes antecedentes. Vamos a ver, el ferrocarril es una actividad industrial por definición. Ahí los arquitectos, como he mencionado antes, siempre sabemos que somos subsidiarios, estamos sometidos a las normas de la ingeniería. Y entonces siempre ha habido estandarización, y un ejemplo cualquiera es el ferrocarril del Gotardo del año 82, en el que se establecían, pues, toda clase de detalles constructivos, pero no solo eso, sino también de edificios que eran clónicos y que se repetían hasta el aburrimiento, ¿no? Esto en España también tenemos ejemplos. Uno de ellos que nuestros colegas catalanes conocerán bien es la línea de Puigcerdá, en la que resulta que hay un montón la línea de Barcelona-Puigcerdá, que atraviesa el Pirineo, donde hay un montón de estaciones que son clones, todas son, y además yo he visto los planes, realmente es indistinguible un proyecto de otro, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que hicieron en esa racionalización fue, lo primero de todo, un estudio tipológico, ¿no? La verdad es que hay que decir que el ferrocarril, con toda su gran tradición, en cuestión de tipología ha evolucionado entre poco y nada. Es decir, hay infinitos ejemplos de estaciones, pero las líneas básicas son siempre las mismas, ¿no? Las estaciones o son terminales o son pasantes, o son subterráneas o en superficie o elevadas, o están en un lado o están en otro de la vía. Y al final, sean pequeñas o grandes, hay determinados invariantes que son exactamente los mismos aquí y en las Islas Maldivas, ¿no? Entonces ellos, partiendo de esta base y de cuál era la escala, sobre todo, de todas sus redes, hicieron una clasificación de estaciones y descubrieron que tenían esto es un descubrimiento que es aplicable además a cualquier otro país, solo que este tipo de estudios tan chorras, tan simples y tan elementales, pues resulta que no se hacen a menudo. Es decir, yo desde luego puedo asegurar que en España, excepto un caso concreto abortado que yo conozco, no se ha hecho nunca nada así. Y entonces se establecieron una serie de escalas de intervenciones en las que eran estaciones muy pequeñas, con unos servicios mínimos en las que prácticamente no había nada, otras que si efectivamente tienen una pequeña marquesina, otras que tienen un andén central, accesos, etcétera, etcétera, y luego al final de todo había una tipología que ellos llaman Rail City, que es un poco la que se sale del cuadro, en la que ya no están tan claras las definiciones. ¿Qué hicieron con esto? Pues lo que hicieron fue delimitar el ámbito de implantación de este plan de racionalización de la arquitectura, ¿no? En la cual, pues, reconocían que a partir de cierto tamaño crítico, pues ya una estación ya es más difícil de parametrizar, aunque los resultados del plan que vienen a continuación han tenido también aplicación en este tipo de estaciones. Entonces, después de estudiar estas tipologías, ellos lo que hicieron fue crear una metodología de proyecto. Es decir, dijeron, vamos a ver, tenemos que hacer un montón de intervenciones en un montón de estaciones medianas o pequeñas, porque al final ese era el ámbito de delimitación, y entonces dice, vamos a ver, los procesos que tenemos que hacer es la iluminación, no sé qué, protección acústica, la poca arquitectura que tengan, etcétera, etcétera, y entonces implantaron como unos esquemas en los que para
para evitar o para optimizar el tiempo del proyecto y los resultados, aplicaron como una serie de principios que había que seguir en todos los casos, ¿no? Y ese es un ejemplo cualquiera este plano es un ejemplo cualquiera de los esquemas que tenían dentro del proyecto. Por supuesto, igual que en la accesibilidad, al final ellos crearon un manual de estaciones en las que ya estaban definidos las líneas básicas de cómo tenían que ser los pasos inferiores, qué tenía que hacer para cumplir las normativas de accesibilidad, la que había entonces, que ha podido evolucionar, a partir de, etcétera, etcétera. Y luego las realizaciones se parecían todas mucho. Al final era una cuestión de optimización y de empleo apurado de los recursos. Y luego de ahí pasaron a definir cómo eran los elementos constructivos y arquitectónicos. Entonces, bueno, en Suiza hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Sabéis que es un país muy rico, es un país con un nivel industrial muy elevado, un nivel profesional francamente bueno, y donde el coste de la mano de obra es superlativa, con lo cual se intentó ir a la mecanización, a la prefabricación en casi todos los procesos que se pudiera implantar. Si no, en la gran arquitectura sí, desde luego, en la mayor cantidad de elementos, como es el caso, por ejemplo, de los andenes prefabricados, en los que en muchas posiciones diferentes, sean elevados, en superficie, etcétera, se tendía siempre a utilizar estos elementos prefabricados. De la misma manera que se definieron elementos como los refugios. El refugio se puede decir que es la estación mínima, donde no hay nada, hay un refugio. Entre otra cosa, motivado también por la climatología del lugar, que impone que siempre que alguien tenga que esperar un medio de transporte necesita una mínima estructura donde guarecerse. Redujeron a dos tipologías nada más la de los refugios. Un refugio cerrado también con con vidrio estructural y otro con una estructura metálica muy sencilla, con uniones mecanizadas en las que todo se montaba en taller. Lo que es el montaje in situ se limita a nada, a lo mínimo, en el que los proyectos prácticamente son fichas que se repiten ad infinitum y donde el uso es totalmente múltiple, porque pueden servir tanto para el último apeadero de montaña olvidado como es el caso de la foto de abajo en Lausanne. A ver. Es que no veo dónde está aquí. La foto de Lausanne, que es este mismo, pero colocado en una marquesina para proteger de las bajas temperaturas. Al final, un elemento sirve para todo, ¿no? De la misma manera que se definió una forma de construir las marquesinas en las que se redujeron los elementos a lo mínimo. Es decir, ¿qué perfiles se van a utilizar? Pues dos tipos. Y si puede ser un tipo, mejor. Es decir, que sea el mismo el pilar que el que sujeta el voladizo. Aunque a lo mejor nos pueda parecer a priori que se gasta mucho material, en el fondo, si eso ayuda a que el montaje sea más fácil, a que el suministro de piezas por igualdad, por solamente tener un tipo de perfil, si ayuda al abaratamiento, fenomenal. Es decir, todo en el sentido de facilitar al máximo las compras, el suministro y el montaje. De la misma manera, se crearon una serie de elementos, como por ejemplo pues los paneles de protección, los que cierran no los refugios, sino las marquesinas, son esos paneles azules que salen en una y otra fotografía. Se diseñaron de manera que pudieran contener distintos elementos como paneles de información, horarios, etcétera, etcétera, y luego además se montan en una estructura secundaria en la cual a su vez se puede anclar cualquier tipo de equipamiento. Es decir, están diseñados de tal manera que al colocarlos siempre queda una junta de 1 centímetro y es en esa junta de 1 centímetro donde se colocan cualquier otro elemento que vaya adosado en esa marquesina, llámese los apoyos isquiáticos, las papeleras, los bancos, etcétera, etcétera, ceniceros, que entonces sí que se ponían y tal, de tal manera que al final hay un elemento que vale para todo, por así decir, ¿no? En el caso de los refugios también y todo además, es una cosa curiosa, todo se ancla es decir, todo va integrado en una única estructura, no hay elementos sueltos, como por ejemplo, bueno, ahí veis en el ejemplo del refugio que están anclados en el zócalo, no en la junta de la estructura secundaria. Igual se hace con otros elementos como la señalización. Si está el profesor Mojo, pero le prometeré nunca más volver a decir señalética, o los relojes, que el reloj es un elemento mítico de las estaciones suizas, porque sabéis que se ha copiado hasta en las aplicaciones del iPhone y es un único modelo para todas las estaciones, igual que la iluminación, que entonces era fluorescencia, creo que ahora se está adaptando a LED, pero en los años que se hizo esto no había LED todavía. Siempre anclada a esa estructura, jamás verás un downlight metido en un falso techo, no, todo es lo más robusto, lo más resistente, lo más fácil, lo más sencillo, etcétera, etcétera, pero siempre
se ve siempre que dentro de un proceso de selección muy importante. Igual que la señalización es siempre galvanizada, casi siempre con iluminación indirecta, en muy pocos casos se hacen carteles retroiluminados que tienen un coste muy superior, o esos monolitos como el que aparece en la foto de abajo a la izquierda, que es un elemento de lo más sencillo, que tiene simplemente una chapa de aluminio con una serie de fresada, vamos, con estriada, en la que se proyecta un foco. Es el método, yo creo que la cosa más llamativa y más simple que yo he visto en ese género, digamos, ¿no? Y luego, en algunos casos, se aplicaba, si no tanto una cuestión tecnológica, una cuestión conceptual. Por ejemplo, hay una red particular de cercanías. Esto es una cosa muy curiosa, porque nosotros tenemos ciudades de 50 y 60.000 habitantes que tienen 1 o 2 trenes al día. Ellos tienen ciudades de 25.000 con redes de cercanías propias, es decir, es otra escala. Y entonces se aplican criterios como, por ejemplo, en la red de Barnstadt de Zug, que es esta ciudad de 28.000 habitantes, se aplica simplemente un muro pintado de rojo y esa es toda la identificación de la estación. Y luego los criterios de construcción de los elementos son los que ya he mencionado. Y con algo que tiene un coste mínimo se consigue un impacto visual máximo, ¿no? Y esto encaja perfectamente dentro de esta mentalidad. Hay casos que estos no han pasado de prototipo, como es, por ejemplo, el de edificios técnicos en los que se diseñó una serie de módulos de hormigón prefabricado de 2 tipos, de 3 por 3 metros y de 3 por 6, en las que con una serie de piezas bases se podían encontrar montones de combinaciones para poner edificios de señalización y control ferroviario, pero desgraciadamente, por lo menos hasta donde yo sé, solo no pasó del prototipo, y la verdad es que es una lástima porque era un ejemplo bastante interesante. Entonces, bueno, digamos que como cierre de todo es el análisis que yo he hecho de esta observación es cómo ellos, estos responsables entonces de la arquitectura suiza, hicieron una intervención en todos los procesos del diseño, desde el huevo hasta la gallina, casi hasta el pollo asado, para optimizar la inversión económica y sobre todo la durabilidad, que para ellos es importante. Todo se hizo con materiales de primera calidad y con la vocación de durar lo más posible. Y siempre desde esa, como he dicho antes, soberbia humildad que hace que, a pesar de lo poco espectacular de sus resultados, desde un pequeño análisis se puede ver que hay un trabajo muy solvente, muy sólido y muy profesional. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias, Juan. Miraremos las estaciones quizás de otra forma. Sí, bueno, yo de todas maneras recomiendo para cualquier persona que le guste ya no la arquitectura, sino la construcción. Yo creo que Suiza es uno de los pocos sitios donde yo me emociona, o ninguno, vamos, viendo un cordón de soldadura, un alicatado o una cosa, porque la perfección de las cosas que hacen es insultante, o sea, es absolutamente insultante. No solamente es la calidad de los materiales, es la calidad de la ejecución también. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias.